Hola, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo a la comunidad de OncoCare. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta hoy de tener con nosotros a Javier. Pues sí, no me extraña porque Javier Sánchez es terapeuta en medicina tradicional china. Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a las dos. Bueno, y a todos los que nos escuchan. Pues muchísimas gracias por tu tiempo en el día de hoy, que creo que vamos a tratar pues, puntos muy importantes, sobre todo pues para nuestras socias del club, que les va a encantar. Y bueno, sabemos que Lola también con la medicina tradicional china pues es doctora en ello, ¿no? O sea que este tema en cuestión pues le pilla muy, muy de cerca, le gusta muchísimo el tema y así que pues por eso hemos invitado a Javier de la mano de Lola. Bueno, Javier, pues cuéntanos, preséntate como quieras. ¿Quién es Javier Sánchez? Bueno, Javier Sánchez es un loco de la medicina china, como Lola, ¿no? Que yo empecé hace 30 años a estudiar medicinas naturales, por casualidad, y poco a poco, al final, me centré casi toda mi actividad en medicina china, aunque hagamos algo de medicina natural, aceites esenciales, otros temas, y poco a poco fuimos profundizando. En una de las escuelas que estuve trabajando surgió la curiosidad de ver cómo aplicar la medicina china en Occidente, que eso es lo difícil, y cómo, ¿por qué? Porque los pacientes vienen medicados en medicina occidental y tenemos que saber cómo trabajar con ella, lo que se llama la medicina integrativa, que se ha puesto este nombre, que en China, cuando dice medicina integrativa, es la medicina que practican ellos, o sea, no hay discusión en eso. Mira. Y bueno, empezamos a viajar a China a ver qué patologías eran las que aquí te podían ayudar más, y una de ellas fue naturalmente las patologías oncológicas. No somos los pioneros, hay mucha gente que lo está trabajando y a unos niveles muy avanzados, pero bueno, fuimos los que empezamos a intentar formar a gente en oncología integrativa, que llamamos, basado la integración solo en medicina china. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, de ahí surgió, pues bueno, una parte de mi actividad importante. En consulta privada, yo no trabajo en hospitales, pero en consulta privada vienen a hacer lo que yo llamo el soporte oncológico. Y aquí estamos. Genial. Y estás en el norte de España, ¿no? Sí, Creo. estoy en Barcelona, aquí la consulta privada. Y bueno, pues, dedicado plenamente a eso, aparte de tener una escuela de formación continuada para profesionales, Muy en las bien. que uno de los cursos es, y hay proyectos más adelante, sobre dar cursos de oncología integrativa para profesionales. Muy bien. Pedazo de proyecto. Interesante. Bueno, y necesario. Totalmente. Bueno, ¿Vale? es la medicina china, hombre, como pues conociéndola, para la gente que la conoce es un poco complicado aunarlo con lo que la gente entiende normalmente por la medicina hospitalaria, la medicina de farmacia, pero es que no solo cambia eso, sino una cosa importante es que la medicina china no diagnostica un cáncer igual que la medicina occidental, así que ya desde eso ya es un poquito diferente. Pues a mucha gente le suena raro, pero le suena raro porque es diferente, lo cual no significa que no tenga interés, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Javier, porque es algo así como una mezcla de insuficiencia y de exceso. Háblanos un poquito de cómo Sí. se diagnostica el cáncer en medicina china. Vamos a intentar simplificarlo, Sí, porque si es nos ponemos con complicado. términos muy chinos no nos vamos a enterar ni nosotros, con lo cual vamos a simplificar. Sí. ¿Vale? Es un poco también, al final, a mí siempre me gusta relacionarlo con el conocimiento occidental, que al final decimos lo mismo con diferentes palabras. Y entonces, al final, vamos a decir que en medicina china cada uno de nosotros tenemos una constitución, una tendencia, y hay ciertos factores que potencian esa tendencia a enfermar o, vamos a decir, la suaviza, la mejora, la frena. Que esto al fin y al cabo es lo mismo que pasa en medicina occidental. Hay ciertos factores que son tóxicos para unas personas y siempre está el típico de, no, el tabaco no tiene que ser malo porque mi abuelo se murió con 90 años y fumaba. Bueno, pero a tu abuelo el tabaco no le estaba haciendo, no estaba potenciando esa debilidad que tenía. Su cuerpo ha sabido compensar ese tabaco, vamos a decir. Y en otras personas que tienen una debilidad, que sea una información oncológica, ¿no? Unos oncogenes o como llamemos,
hay ciertos factores que van a activar esa información. Por lo tanto, se habla, más que de insuficiencias y excesos, es naturalmente las debilidades del propio organismo que no pueden soportar esos estímulos excesivos que vienen de fuera o que nosotros nos provocamos, por ejemplo, las emociones, como veremos más adelante. ¿Vale? Entonces, la medicina china va a buscar cuál es tu debilidad, qué ha favorecido que tú puedas tener una patología, sea oncológica o sea reumatológica, y qué estímulos están promoviendo esa debilidad. O sea, ya no sé si ha quedado un poco claro, pero sería un poco así simplificado lo de, ¿vale? Para que lo podamos entender. Sí, para tener una base de, bueno, así de estar por casas, eso es la base de la medicina china. Y una pregunta, porque yo tengo entendido que el término cáncer data ya de la época en la que se formaron por primera vez los caracteres chinos. O sea, por lo que parece que hace ya tanto tiempo que era una enfermedad que ya existía, que ya la gente se preocupaba por ella, ¿no? Sí, porque ahí, en unos escritos, en unos caparazones que datan del siglo XVI, XI a.C., y hay un término que se llama Liu, que hace referencia a los tumores. Posteriormente, ya en clásicos de hace 2000 años, también se habla incluso de clasificaciones, que no se habla como tumor, como tal, como entendemos ahora, sino más bien como de masas patológicas, algo que había allí, ¿no? Siempre se critica mucho a la medicina china de que posiblemente no sabía anatomía, porque a veces el hígado lo ponen a la derecha, a la izquierda, pero todo es su filosofía. Pero había explicaciones y clasificaciones y cómo diagnosticar esas masas patológicas. Y esto estamos hablando ya hace más de 2000 años, incluso en el siglo XVI a.C. Por lo tanto, sí es un término que ya se contemplaba como tal. Bueno, es que habla de la medicina china y me vuelvo como tonta. Me encanta, sabes tanto. Y hablando de medicina china, de antigüedad y de modernidad, porque ahora la modernidad es la investigación, ¿no? Todo investigar, evidencia, evidencia, evidencia. Y bueno, en medicina china hay muchísima investigación. De hecho, hay varias revistas, varios journals que son pues, únicamente de investigación de medicina tradicional china. Y bueno, Javier, en la investigación de medicina tradicional china, porque aquí también es un poco gran desconocida, a veces la medicina china se ve como sinónimo de acupuntura, pero en verdad lo que más se investiga es la fitoterapia, ¿no? O las fórmulas de plantas, de hierbas chinas. ¿O abarca también otras áreas? ¿O cómo se investiga? ¿O se hace conjunción? En líneas generales, ¿cómo es? Claro, en investigación lo más fácil, ¿no? Lo más fácil de plantear una investigación, como tú sabes mejor que yo, es más con la fitoterapia. Algo que puede dar un placebo y el paciente no se da cuenta. Es difícil hacer una investigación, por ejemplo, en Qigong, en esta gimnasia que vemos en los parques. Es muy difícil hacer una investigación con eso. Yo he visto investigaciones que a mí, y con todo el respeto hacia ellas, porque yo no soy nadie para criticar, pero me ha hecho gracia. Gente que practicaba Qigong ha mejorado la artrosis de rodilla, gente que no practicaba no. Y dices, bueno, claro, unos se movían, otros no. Eso no tiene mucha investigación. Claro, con el Qigong es más o menos lo mismo. Es difícil hacer una investigación. Igual que con la acupuntura, porque hay una... bueno, y todos lo sabemos que estamos en consulta, ¿no? ¿Cómo aplico la acupuntura va a influir en ese tratamiento? O sea, el efecto placebo existe. Que no es que la acupuntura sea placebo, sino que influye la actitud del terapeuta y la actitud del médico cuando te receta un medicamento o te aconseja la quimioterapia. ¿Vale? Por lo tanto, sí que hay mucha investigación en acupuntura, en Qigong. En dietética quizás yo he visto menos. En dietética china, vamos a decir, ¿eh? No en nutrición occidental. Que es muy diferente a la nuestra. Claro. Y en fitoterapia sí que he visto mucha. En medicina integrativa no he visto porque imagino que, claro, las investigaciones no están hechas para eso. Pero sí que hay que decir que tanto la acupuntura como el Qigong, en algunos casos alguna investigación sobre el tuina, que es el masaje, también hay algo, muy poco en oncología, y sobre fitoterapia sí que es verdad que hay mucho. Y conocemos todos los hongos, que en medicina china los hongos, estos famosos, el reishi, el shiitake, el cordyceps, son de la medicina china y llevan miles de años utilizándose. Ya hemos descubierto que tiene beta-glucanos, que son muy buenos y son geniales. Dice, ya, pero es que lo están utilizando ya hace miles de años. Bueno, pues sí. O sea, yo creo que al final
las investigaciones están demostrando lo que ya se decía hace muchos años. Ya. O sea que sí, que abarca mucho más estas investigaciones, posiblemente. Claro, es que estoy pensando, ¿no? Que todo lo que estás diciendo ahora de las investigaciones, ¿no? Al final es como que se está occidentalizando los tratamientos que ya existían y están ayudando a desarrollar fórmulas de acupuntura, por ejemplo, para el dolor de cáncer de hígado, no sé, ¿cómo lo ves tú esto? Sí, a ver, lamentablemente, y eso es, digo que es mi opinión, necesitamos demostrar con métodos occidentales que eso, tú, Lola, como hay confianza, me puedes echar una mano. ¿Vale? Pero Sí. el método de investigación científico que se está utilizando para medicamentos no se puede utilizar para la acupuntura. Pero no se concibe crear otro método de investigación, tiene que ser ese sí o sí. Entonces, claro, dices, a ver, ¿cómo te demuestro con un método que no está adaptado a lo que yo quiero estudiar? ¿Cómo te lo demuestro? Bueno, pues hacemos unos protocolos de puntos de acupuntura que ahí van un resultado y decimos que funciona. En la clínica, todos los que nos dedicamos a la acupuntura, sabemos que los protocolos son útiles en algunos casos porque hay fórmulas magistrales de puntos de acupuntura muy antiguas. Entonces en la escuela hemos aprendido, mira, este punto, este punto y este punto tienen esta acción. Y es así, es verdad. Vale. Pero lo que falta en consulta es personalizar. Y eso no se puede hacer. Entonces, ¿los protocolos para qué me sirven a mí? Para darme una idea de un posible tratamiento que después tendría que personalizar. Es muy complicado, sí, es verdad, porque luego pues yo siempre pongo el ejemplo de la migraña, que en medicina china pues tenemos como 18 tipos de migraña y cada una con un tratamiento distinto y ahora coge y consigue una muestra representativa para esos 18 tipos de migraña, que no todos tienen la misma frecuencia, hay unos que son mucho más frecuentes que otros. Entonces, ¿de dónde sacas a esa gente en España? Al no haber hospitales, al no centralizarse los enfermos en un lugar, es muy complicado, muy difícil, la verdad. Entonces, lo de las fórmulas es un poquito, digamos, más sencillo porque tenemos una migraña, puntos básicos de migraña y ya está, poco más. Siempre digo a los alumnos que lamentablemente los protocolos funcionan a muy corto plazo. Sí. Porque tratas un síntoma, pero no tratas al paciente. Esto es. En la medicina china sí que perdemos lo que, como decías tú antes, Rosa, la esencia de la medicina china, que es personalizar el tratamiento. Que al fin y al cabo tú ves la oncología y te dicen, no, tienen que ser tratamientos personalizados. Diana, y dices, bueno, pero están hablando lo mismo que las medicinas naturales. Bueno, al final estamos volviendo a decir lo mismo. Que los tratamientos más idóneos son los personalizados. Así es. Cambiamos el tercio, Javier. Vamos a hablar de la etiología, que a mí me gusta mucho la etiología. En las causas del cáncer según la medicina tradicional china, bueno, pues hay varias causas, que igual que en la medicina occidental, pero diferente como todo. Y es muy bonito analizar las principales causas del cáncer en medicina china. Háblanos un poquito de esto, por favor. A ver, sobre causas, como decían uno, todo es bueno, todo es malo, ¿no? Depende de la dosis. Entonces, en medicina china, claro, se habla precisamente de esto, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Y este es el concepto de yin-yang. Depende, ¿no? Creo que se dice a los alumnos, cuando no sabes qué contestarlo, depende. Pues, claro. Entonces, claro, tenemos desde factores externos, que puede ser el clima, la sociedad, el entorno que tenemos. Si estamos todo el día en un ambiente de mucha tristeza, tal, al final terminas contagiándote. Y ese es un estímulo externo que te termina afectando a nivel interno. El clima, vivir en climas muy fríos o muy calurosos, o no saberme adaptar correctamente a ese clima, me va a influir. La alimentación, por supuesto. Y, naturalmente, después los desequilibrios propios del propio organismo, que crea unas patologías que también se dicen que son de exceso. Analizamos un poquito. Entonces, por ejemplo, se dice muchas veces, ¿no? Que no, y eso es lo que a mí no me gusta nunca, ¿no? El cáncer es siempre por calor. Y es lo que decía antes Lola, no hay una sola causa. Hay muchas causas del cáncer. Y en medicina occidental es lo mismo, es una enfermedad multifactorial. Entonces, por yo estar triste, muy triste, mucho tiempo, voy a tener un cáncer.
Hombre, decir solo eso. Claro, si encima te alimentas bien, después vas a hacer ejercicio y, oye, y tu cuerpo está bien, pues posiblemente no. Pero si se junta una mala alimentación con la tristeza, con que no haces ejercicio y vives en un sitio contaminado y encima tienes una tendencia, vamos, casi seguro. Por lo tanto, en medicina china se va a mirar todos esos factores que te pueden influir. Uno de ellos son las emociones. Que son buenas o malas, ni buenas ni malas. Son malas en el momento que tú no las puedes gestionar. Y eso te termina afectando. Hay un oncólogo canadiense, no sé si habéis leído el libro de Emociones y Cáncer, que él también empezó a investigar, un oncólogo canadiense, sobre los efectos de las emociones, tanto en la producción o en la estimulación de esa patología, como en la recuperación. La importancia del estado emocional. Y todos lo sabemos, el estado emocional es importantísimo. Ya tenemos psicooncólogos en los departamentos de oncología, que eso hace muchos años ni existía, ese concepto. La alimentación, por supuesto, pero yo siempre digo, y es mi opinión, no hay que demonizar los alimentos. Por ejemplo, no, el pan, el tostado es muy malo porque ese carbón va al intestino, produce un cáncer de colon. Hostia, pero ¿cuánto carbón te comes tú? Te lo comes todo quemado, hasta la lechuga. Ya. Entonces, es más mirar, en medicina china se mira, y como en medicina occidental, qué patrón alimentario tienes. Y ponemos un ejemplo. Gente que tiene siempre mucho calor. Es una persona muy calurosa. Efectivamente, si yo tomo alimentos calientes, ¿y qué significa un alimento caliente? Por ejemplo, la menta, cuando la tomamos, aunque la tomemos caliente, aunque la tomemos tibia, de temperatura, nos damos frescor. Eso es un alimento fresco. La pimienta es caliente. Aunque la tomemos fresca, nos da sensación de calor. Entonces, en medicina china se va a mirar eso. ¿Qué tendencia tienes tú? Yo tengo muchos calores, mucho frío. ¿Y qué alimentación te está influyendo? Por tanto, se hace una alimentación personalizada. No sé si lo vais entendiendo o... Sí. Bueno, Lola seguro que sí, pero igual yo me estoy yendo. Perfectamente. A nivel de emociones igual, miramos a ver, esa emoción no es ni buena ni mala. ¿Cómo te está afectando? Claro. ¿Está haciendo que baje tu energía? ¿Te está bloqueando emocionalmente? O sea, miramos cómo te afecta esa emoción. Tu entorno también. Oye, la relación con tu familia, ¿cómo te afecta? No somos psicólogos, pero sí que me interesa ver ese estímulo cómo te está afectando energéticamente. Ya. Eso es lo que se llama ahora el modelo biopsicosocial. Ese famoso modelo biopsicosocial. Después también, tu constitución, ¿qué tendencia tienes tú? Oye, ¿tienes familiares oncológicos? También es importante saberlo en medicina china. Y después tu tendencia. Mira, siempre he estado enfermo de pulmón. Siempre desde pequeñito, ¿eh? Siempre pulmón, pulmón, pulmón. Encima estoy triste. Todos cuando vemos a una persona triste, ¿cómo está? ¿Con el pecho abierto, bien abierto? No, está encogido. Claro. Vale, siempre has tenido una constitución de debilidad en el pulmón. Encima estás triste. Y encima los alimentos que comes te afectan al pulmón. ¡Wow! Y después, también, el estilo de vida, ¿no? También lo mismo que en medicina occidental, el fumar, el alcohol, todo eso como te está influyendo. Y no vamos a decir nunca que el tabaco es bueno, ¿eh? Aunque tu abuelo se haya muerto con 90 años fumando. El alcohol no es que sea malo, un poquito, lo justo va bien. ¿Vale? Una vez en los planes de Estados Unidos ponía que el vino era bueno, pero ponía una frase, pero si usted no tomaba vino antes de leer esto, siga sin tomar. Sí. Era muy simpático, ¿no? ¿Vale? Y después, naturalmente, lo que me parece que habéis hablado antes, los disruptores endocrinos, Sí. claro, como tal no se contemplan en medicina china, porque no se contemplan así con ese nombre, sino es, lo que se mira más es ese estímulo o cómo reacciona tu cuerpo a ese estímulo. Y entonces le damos un nombre. Mira, a ti, el plástico te genera calor. Este desodorante te está provocando frío. Tenemos otro lenguaje. Ya. Pero claro que se contemplan, pero con otro nombre. Ya. Vale. No sé si me he liado mucho o... Sí, no, está claro, sí. Y, si me lío mucho, decírmelo, que a mí se me va la cabeza. No,
muy Yo fácilmente. estoy, Como se nota que sabéis tanto y lo tenéis que yo estoy bajar a la tierra apasionada, yo estoy para que apasionada. entendamos los... Pero simplificarlo en 10 minutos es como muy... Uy, uy. Sí. Ya. Y otra cosa, el tratamiento del dolor en oncología, vamos a hablar, ¿no? Esto, ¿no? Según la medicina tradicional china, ¿en qué se basa? ¿En diferenciar también la localización, el yin, el yang? No sé, cuéntame, Sí, esto me parece muy complicado para mí. No, el tratamiento del dolor se hace una valoración con otros nombres, igual que en medicina occidental tenemos dolor crónico, agudo, somático, nociceptivo, nociplástico, le dan diferentes nombres del tipo de dolor. En medicina china hacemos lo mismo. Vamos a decir que es por un bloqueo energético, por una estasis de sangre, que también puede ser un proceso inflamatorio, si hay calor, si es por frío. Vamos a decir lo mismo, pero con nuestro lenguaje. Que ese es a veces siempre digo, como dos personas que no hablan el mismo idioma, no se van a entender nunca. Ya. Pero claro, cuando aunque hables diferentes idiomas te quieres hacer entender, te entiendes. Aquí, claro, cuando decimos, no, es que tiene estasis de sangre, esto es una cosa, bueno, pero si es un hematoma, no pasa nada. Un estancamiento de sangre es un hematoma. ¿Vale? Oye, es que tiene mucho calor en la zona, tiene una inflamación, no pasa nada. Es el mismo lenguaje. Entonces, naturalmente hacemos también una valoración en base al, primero, localización del dolor, dónde se localiza, el tipo de dolor, pudente, pesado, punzante, etc. Y siempre preguntamos con qué mejora, con qué empeora. Oye, pues yo con el movimiento, fatal, ¿eh? Te falta energía. Y como te mueves, gastas energía, por eso te aumenta el dolor. Tienes que descansar. Y en cambio otros que dicen, no, yo en cuanto me muevo, me mejora, ¿eh? Ah, tú tienes un bloqueo de energía y con el movimiento la mueves. La tienes que mover. Por lo tanto, hacemos una clasificación en base a los mismos síntomas que pregunta el médico. Lo mismo. Vale. Y le damos diferentes nombres. Y también hay tratamientos distintos, ¿no, Javier? Claro. Es decir, si tú tienes estancamiento de chile hígado o si tienes estancamiento de SHUE, que es de sangre, o acumulación, esto como decías antes, de fuego o de humedad flema, que también es muy propia, ¿no? Pues los tratamientos que se usan en medicina china son un poquito diferentes también, no son todo, no, Nolotil. Claro, es esto de que dices, a ver, no tratamos, bueno, a ver, y esto no es una crítica, ¿eh? Bueno, sí, un poquito. Bueno, un poquito, no pasa Vale, nada. ¿vale? Claro, hay muchos artículos de tratamiento del dolor y a mí eso me come por dentro. Dices, ¿pero tenemos que tratar el dolor? A mí hay gente que me dice, quiero que me trate el dolor. Digo, pues déjemelo aquí, venga la semana que viene a buscarlo. Habrá que tratar la causa, ¿no? Buscar Y a la persona que sufre el dolor. Ya. Porque el cómo lo vives, Ya. el dolor en una patología oncológica, cada uno lo vive de una manera diferente. Y aún no hace falta, lo que decía Lola, a veces es una caricia. Oye, estoy aquí. Ya. Y le pones la mano, ¡guay! Se alivia el dolor. Y otro tienes que hacer ventosas, sangrías, ponerle calor y darle un masaje. Entonces, hay que personalizar los tratamientos. Y unos van a ser, que se conoce más la acupuntura, pero tenemos también masaje. Tenemos las famosas ventosas. Después vemos en oncología que hay cosas que no vamos a aplicar. Pero tenemos muchas herramientas para tratar ese dolor, a esa persona que sufre dolor. Vale. Aconsejarle, chico, un ejercicio, eso es vital. Un ejercicio suave, que respire, que oxigene, que mueva la circulación. Si el cáncer lo que no quiere es oxígeno. Está en un proceso de hipoxia, le estamos oxigenando. Qué bien. Entonces, claro, es lo que decía Lola, cada dolor, no cada dolor. Cada persona que sufre dolor tiene que tener un tratamiento personalizado. Vale. ¿Y el tratamiento para la sedación del dolor por cáncer? ¿Se debe dirigir simultáneamente a varias causas, primarias, secundarias? ¿Estás a favor de usar solo acupuntura, por ejemplo, o también con remedios herbales de medicina china? Claro, todo depende si queremos tratar el síntoma, dolor. Nos interesan técnicas rápidas. Y de mientras vamos utilizando un tratamiento de fondo. Vale. Podemos dar dietética, fitoterapia, tal. Y la acupuntura sí que es verdad. Por ejemplo, la electroacupuntura, que es aplicar corriente en las agujas, una vez puestas, esto puede producir una analgesia
casi inmediata en muchos casos. Pero sabemos que volverá porque hay otra causa subyacente. Ya. Y ahí, mientras el otro de las plantas, que van a ser un efecto más lento, o la alimentación, o el ejercicio, o la meditación, o la relajación, va haciendo su efecto, que va a tardar un poco más, podemos utilizar la acupuntura. Cuando ya van haciendo efecto los otros tratamientos, la acupuntura la dejamos para lo que se llama, ¿no?, el rescate. Uy, me viene este dolor, lo hago ahora. Pero también hay que decir que siempre, siempre, y esto sería lo ideal, y es lo ideal, contando con el oncólogo. Porque hay plantas que pueden anular el efecto de la quimio, potenciarlo o no hacer nada. Por lo tanto, tenemos que ir a un profesional que sepa manejar muy bien la fitoterapia y que entienda muy bien la quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos oncológicos. Bueno, porque podemos influir en ellos. ¿puedo hacer un inciso? Sí, no, hombre. Hombre, yo creo que hay que ir a un terapeuta en medicina tradicional china que trabaje la oncología y que sepa de fitoterapia, porque normalmente el oncólogo no sabe ni siquiera muchas veces de qué es el reishi, pues ya mucho más complicado que diga fulín, ya no. Entonces ya de plantas chinas mucho menos, pero yo conozco, tengo delante a uno, a terapeutas que conocen perfectamente la posible interacción de las plantas chinas con, es más fácil saber qué medicación estás tomando y que no interceda con esa medicación de la quimio. Bueno, por eso decía de que es importante, lo ideal sería trabajar en un equipo. Claro. Hombre, como Eso en sería, Estados Unidos, bueno, Lola, yo sé que está ahí luchando. Como si Ahí. fuéramos americanos. Hombre, yo es mi Vale, pelea, tú claro. lo sabes, mi pelea. A ver, hasta que me metan en la cárcel, yo voy a pelear por esto, porque hacerlo como los americanos. Y yo siempre insisto mucho, como ha dicho Lola, ¿no?, de ir a buenos profesionales, a gente que es muy formada, porque, eso es. y esto ya sé que queda muy mal, pero todos estos estudios no están homologados en España, con lo cual hay terapeutas que con una formación muy básica y que con esa frase de, no, es que a mí me da igual lo que le ve el médico porque yo hago medicina china. Y dice, ya, pero lo haces sobre el mismo paciente. No estás aplicando, no, pero yo actúo sobre el cuerpo energético y el otro sobre el cuerpo físico. Digo, anda, que también. Claro, no. Oiga, usted sabe, y yo siempre, a mí me vienen y me dicen, no me han hablado muy bien de usted. Digo, no se fíe. Es muy lamentable decirlo. Dicen, no se fíe. Vamos a ir paso a paso. Pero bueno, sí, esa es la lucha que tenemos, de subir el sí, nivel de la medicina china. Sí, y bueno, ojalá también otra pelea sería que estos estudios fuesen oficiales, así pues se ganaría muchísima más credibilidad porque la gente que lo practicaría sabría más, no sería solo algunos grandes profesionales que hay en España en medicina china, que a ver los hay, sino que sería más general. Bueno, y hablando de medicina china y de su poder, a mí me interesa mucho que los pacientes sepan si los tratamientos de medicina china pueden reducir las dosis de analgésicos e incluso pues, también de analgésicos fuertes, como vamos a decir la morfina, ¿no? Sí, o sea, lo pueden. También hay que decir que la acupuntura, para que tuviese ese efecto en según qué dolor, hay que hacerla bastante más seguida que una vez cada 15 días, una vez a la semana. Porque tiene que haber un estímulo constante. También hay artículos que dicen que ciertos medicamentos bloquean el efecto de la acupuntura. Entonces, ahí hay que ver, entonces hay tratamientos herbales que van a potenciar el efecto de la acupuntura frente a estas morfinas o a estos analgésicos fuertes, opioides. ¿Vale? Pero por lo tanto sí que puedes bajar la dosis y eso es muy importante. A mí cuando un médico me dice, le ha bajado la dosis, es genial, porque cuando tiene un dolor irruptivo, le puede dar una dosis de rescate. ¡Pum! La sube un momentito y ya está, ya vuelve a bajar. Cuando ya hace una dosis muy alta, ya sabemos todos que es difícil. Por lo tanto, la acupuntura de una manera un poco continuada, eso hay que decirlo, podemos conseguir bajar la dosis de analgésicos. O sea que sí. En medicina tradicional china, lo de Shen,
es el estado de ánimo o El Shen sería como vamos a decir, la conciencia, va. Vamos a decirlo así, ¿no, a Lola? la conciencia. Como, Vale, Espíritu, el me gusta a espíritu, tu mí. vale, conciencia, vale. ¿vale? Es la parte Vale. también, digamos, espiritual, emocional. Mm. Entonces, para tratar las causas, para calmar ese espíritu, ¿no? Esa parte, el Zen, ¿no? Que llamáis vosotros, y para sedar el dolor, ¿no? Pues el paciente se sentirá bien durante el proceso de la enfermedad, entonces también mejorará los efectos secundarios, ¿no? Que también las tratamos tanto en nuestro club, ¿no? Los efectos secundarios de la quimio, de la radioterapia, ¿no? Sí, claro. Tú piensas que, y esto a mí siempre me gusta decirlo, el dolor, bueno, como dicen, hablando del dolor, ¿no? Para ir relacionando, se dice que lo percibimos en la cabeza. No lo percibimos donde nos duele, sino es... ¿Qué sucede? Que hace 2000 años, en un clásico se decía, cuando calmas el corazón, calmas el dolor. Cuando se calma el Shen, se calma el dolor. O sea, cuando el Shen no está calmado, el dolor aumentará. O sea, ya te están diciendo hace 2000 años que tú percibías el dolor en tu cabeza. ¡Wow! Aquí se descubrió en los años 40. El señor Descartes decía que era un estímulo directo del punto de dolor al cerebro. Por tanto, naturalmente, el Shen en medicina china es como lo básico. Calmar el Shen es relajar a la persona, llevar a un estado de equilibrio mental y, por lo tanto, físico. Sentirá menos dolor. Y eso es mi opinión, porque lo he visto aquí. Los tratamientos tendrán más efectos. La persona está como más receptiva, está más relajada. Esa es la asistencia a veces que tenemos, ¿no? Que siempre se habla de efecto placebo y nunca se habla de efecto nocebo. Ya. Y dices, wow, y cuando la persona se siente bien consigo misma dentro del cuadro que tiene, todo funciona mejor. Hasta las caricias. Totalmente. Y dentro de la medicina china, Javier, ¿qué puede hacer la medicina china por un paciente que ya está en un estado avanzado de la enfermedad? Yo creo que lo más importante, lo que hablamos antes, calmar el Shen, relajarlo, por un lado, y después ir tratando los posibles efectos secundarios, no solo dolor, sino también náuseas, vómitos, o sea, todos estos efectos secundarios y que ahora se llaman paliativos, lo que pasa es que a mí el nombre paliativos no me termina de gustar, ¿no? Porque parece que ya... Pero bueno, ayudar en todo este proceso. Aquí la dificultad que tenemos, desde mi punto de vista, siempre es ese acceso a centros sanitarios. Donde ahí podríamos hacer muchísimo. Ya. En algunos hospitales ahora se están haciendo los cuidados muy modernos, no cualquiera. Los cuidados paliativos se están empezando a hacer desde que el paciente entra, como aquel que dice, con la enfermedad en el hospital, para tratar todo este tipo de efectos secundarios, de cuidarle desde el principio y eso es, bueno, por lo menos poco a poco, algo es algo. Bueno, cuesta. Hay pacientes que a mí a veces me han dicho, oye, ¿puedes ir a tratar a mi familiar al hospital? Claro, ya hemos visto lo que ha pasado con el ozono famoso con el COVID. Y bueno, si el médico lo autoriza, naturalmente el médico no lo autoriza. Entonces, pero los propios familiares que has tenido tú al paciente aquí, te lo están diciendo, te lo están pidiendo y no podemos acceder porque, bueno, hay ese... No desconfianza, es desconocimiento totalmente. Sí, yo creo que es más Sí, pero es que es así. Es lo que yo hablo con hablábamos. médicos que me dicen que no funciona, digo, porque tú te has preocupado de estudiar qué es la acupuntura, qué efectos tiene. No. Entonces, ¿cómo podemos decir negar una cosa que no conocemos? Bueno, porque eso no es científico, pero ¿te has preocupado de mirar si es científico, si no es científico? No. Y tú dices, bueno, es que ya, ¿para qué más? Ya. ¿Y qué pasa cuando una persona está con metástasis? ¿También se puede beneficiar de los efectos de la medicina tradicional china? Se puede beneficiar en cualquier momento. Lo único que, y esto depende de las teorías, y Lola lo sabe, ¿no? Que hay muchas teorías, de no pinchar donde está el tumor, de cuidado, no actuar sobre la zona del tumor. Entonces, claro, pero tenemos herramientas para, y esto es lo que a veces choca un poco, de tratar dolores en el pulmón pinchando la pierna. Dolores en el tórax pinchando la pierna. O sea, podemos hacer tratamientos distales.
Claro, cuando son metástasis muy avanzadas, yo tengo que decir que no tengo experiencia porque no tenemos acceso a esos hospitales. Que por lo que he leído sí, pero no puedo hablar de primera mano y decir, oye, vamos, ¿podemos hacer mucho? Sí. ¿Nos dejan? No. Desde mi experiencia, ¿eh? No sé si solo ha tenido experiencia, pero yo... Yo he leído experiencias de gente en Estados Unidos. Y bueno, entonces no es porque tú le vas a quitar la metástasis ni nada así, ¿no? Sino que, por ejemplo, la ansiedad que le provoca el pensar que su vida pues está tocando a su fin, vamos a decir. Entonces esto le provoca a lo mejor, y ahí sí, claro, entonces se le puede ayudar y se le puede hacer muchas cosas de una forma complementaria, ¿no? Hay una cosa que no hemos dicho y que yo eso sí que lo quiero dejar antes de terminar, pero ya digo, siempre yo hablando de mi opinión, y cuando a mí me dicen, ¿usted me va a tratar el cáncer? Yo siempre digo, no. El cáncer lo va a tratar el oncólogo, con su quimio, su cirugía o su radioterapia. Yo siempre digo que nosotros hacemos el soporte oncológico, o sea, ayudar a que la persona lleve mucho mejor el tratamiento que le va a hacer su oncólogo. No sustituimos, y eso yo insisto mucho en eso siempre, no sustituimos ningún tratamiento oncológico. Y cuando tenemos conocimiento de ellos, adaptamos el tratamiento de medicina china al tratamiento oncológico que le está haciendo su oncólogo. Ni sustituimos, ni interferimos, sino que ayudamos, lo que se llama en medicina china el Zen Chi, potenciar la capacidad curativa que tiene el individuo para recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace? Javier creo que se ha quedado... A que su cuerpo esté preparado. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí. Ahí se cortó un poquito, vale. pero Bueno, ya. Que nosotros ayudamos a que el cuerpo esté preparado lo mejor posible para soportar el tratamiento oncológico y ayudarle a que, si un efecto secundario como es vómitos, lo tratamos con acupuntura en vez de con más fármacos, su cuerpo está mucho menos intoxicado. Claro. Con lo cual va a tener más resistencia y mejor capacidad de respuesta a ese tratamiento. Pero nunca sustituimos el tratamiento oncológico. Eso es lo que quería dejar. Sí, bien. Bueno, y a mí, bueno, la medicina china, aparte de como está diciendo Javier, para el paciente en su diversidad, aparte de lo que la enfermedad en sí, a mí me parece muy interesante utilizar la medicina china para los acompañantes del paciente, porque por ejemplo, para el cansancio, para esa irritabilidad, para esa ansiedad, para ese miedo, ¿tú qué opinas de esto? No, es que eso yo creo que es básico cuidar al cuidador. Porque siempre nos centramos, y eso en cualquier patología, en el enfermo. Claro, es el, vamos a decirlo, ya sé que suena muy mal, el protagonista de la película. Pero es que la persona que está al lado sufre también. Y muchas veces, y los que hemos tenido por desgracia pacientes oncológicos, sabemos que la quimio pone muy mal humor al paciente. ¿Y quién se las carga? Que tiene al lado. Y ese se siente impotente porque dice, ¿cómo le voy a decir algo con la enfermedad que tiene? Pues me lo como yo. Y dices, hostia, ¿no acaba de enfermar también esa persona? Por lo tanto, efectivamente, ayudar al cuidador, vamos a llamarlo así, al que está cercano, porque el tío que vive a 10.000 kilómetros ese no lo va a sufrir, es imprescindible. Yo aquí hago, como tengo dos salas, a veces cuando viene, está el paciente pinchado, salimos y digo, ¿tú cómo estás? Es que muy agotado, muy nervioso, porque claro, y digo, va, tómate en la otra camilla y te pincho. Y le ponen la otra camilla. Claro. Porque bueno, al final no está enfermo, pero está malo. Claro. Y está soportando mucha carga también Claro. ahí, mucho tiempo. Y yo siempre digo que lo que falta, y esto vosotros tenéis un gran papel, es formar al cuidador. Cómo llevar toda esta carga emocional. Y eso, nadie nos enseña a cuidar a un enfermo. O sea, nos lo meten allí y dicen, toma, te ha tocado. Y dices, ¿yo? Sí. ¿Y cómo lo hago?
ayuda oncológica para el paciente y al cuidador, no. Ya. Entonces, bueno, yo creo que asociaciones como la vuestra ahí pueden ayudar a esos cuidadores, ¿no? Bueno, ya lo estáis haciendo, vamos. Y también respecto a lo que decimos, ¿no?, de los acompañantes, tal, ¿qué pasa en pediatría? ¿Se utiliza también en los niños de medicina tradicional china? Se utiliza, yo no trato niños, ¿eh? Pero, y bueno, y Lola la conoce, hay una Yo oncóloga tampoco. que está, Esther Martínez, que precisamente hace poco, bueno, está en un hospital infantil y allí en el departamento oncológico están haciendo acupuntura. No sé si fue hace 2 o 3 días, salió que los residentes les han hecho como una explicación y están asombrados de la capacidad que tiene la acupuntura en el ayuda en cáncer. Y sí que se está tratando, no sé si es el único hospital ahora aquí en España que lo hace en niños. No, Oficialmente, me refiero, no es un hospital privado, pero bueno. vale. En Málaga, que es lo que yo conozco, pero tú sabes que todas estas cosas se hacen como en las salas oscuras de los Sí, claro, hospitales, ¿no? claro. Vale, porque es como así. Entonces, en Málaga es verdad que, bueno, está Esther Martínez, está en San Joan de Déu, ¿no? Sí. Y, hombre, ella hace un trabajo muy interesante y aquí en Málaga pues hay una fundación que se llama Fundación Olivares, que está en el materno infantil y trabaja en pediatría oncológica y sí que hace Reiki y medicina china, ¿vale? Ahora bien, básicamente la acupuntura que hace también hace a niños, pero lo que más hace es a los familiares, a los Claro. cuidadores de los niños, porque para la ansiedad, para tratar todos esos miedos, porque los niños pues tienen su proceso, pero los padres tienen un proceso que para qué. Y ahí la medicina china resulta, por lo visto, muy, muy, muy importante, ¿no? Ayuda mucho. Por eso que aquí sí que están tratando a niños, con lo cual, y que ya en un hospital, aunque sea, como dice Lola, ¿no? Vamos a decir, en mis tiempos libres o no, porque a veces también son sí, pero fuera de tus horarios. Aquí no sé cómo Sí, es, sí. pero es siempre muchas veces fuera de tus horarios. Sí, yo creo que el 99% de los oncólogos que están trabajando están fuera de horario. Pero bueno, ya es un pasito, ya tiene un pie allí. Y lo ven los familiares y lo ven en los compañeros médicos, que aunque a veces te dicen tonterías, pero bueno, ya echan un vistacito y dicen, vaya, ya por lo Bueno, menos, bueno. pero la fundación, por ejemplo, en Reiki, en la Fundación Olivares, a la cual yo no pertenezco, que quede claro, pero ellos, por ejemplo, el Reiki también se lo hacen incluso a las enfermeras, es decir, que está, pero es una fundación, volvemos a lo mismo. Aquí no, eso no se paga, ¿no? Sí, Bueno. pero bueno, ya que vamos dando pasitos, pero Lola y yo no sé si veremos la acupuntura en un hospital en oncología, No, pero bueno. Javier, yo lo tengo muy claro, yo ni mis nietos, pero lo tengo claro. Quizá mis nietos. Ahora que también cada vez es verdad que hay cada vez más información, más demanda. Algo tendría que cambiar cuando los pacientes tienen una demanda sobre todos estos temas. Lo que pasa es que yo creo que, no lo sé porque, vamos a ver, son cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos están hace mucho tiempo y en el mundo anglo también. Entonces, ¿por qué nosotros, en vez de adquirirlo, lo rechazamos? Creo que es algo cultural o antropológico del pueblo ibérico, no lo sé. Pero bueno, si con Bueno, estas yo creo pequeñas que poco a poco. charlas y trabajo de asociaciones como la vuestra, pues se va dando a conocer, pues bueno, al final Al habrá final una vamos demanda, ¿no? despertando un poco conciencia y abriendo ahí, pues, Yo tengo sobre fe. todo, sí, Y el sobre todo libro aportar y todo. información, con el libro también aportas información que antes igual ni siquiera sabes ni que existía, ahora está todo mucho más al alcance, con asociaciones como, bueno, club como el nuestro, asociaciones, en fin, fundaciones también que están haciendo cosas, y vosotros como terapeutas, Javier, y si alguna de nuestras socias del club quisiera contactar contigo, ¿cómo poder localizarte? Pues mira, es muy fácil. Bueno, yo estoy en Barcelona, no sé dónde dejar el teléfono, pero es lo más fácil.
Vale. Porque a mí con Instagram y tal me empieza a contactar y me vuelve loco. Creo que me estoy haciendo mayor ya porque tanta tecnología me vuelve loco. A ver, mi teléfono es el 637 50 10 73. De acuerdo. ¿Y tienes algún email de...? Es info Sí, @ sí. centro tianfu, Tianfu.com. .com. Fenomenal. Pues ha quedado ya grabado aquí en la sesión y bueno, yo como soy totalmente, no desconozco muchísimo de la medicina tradicional china, lo poco que os he escuchado y lo que escucho de a Lola, pues la verdad es que me he quedado con ganas de saber más cosas. Bueno, yo espero que se haya entendido algo, porque a veces quieres explicar tanto, pero todo es importante, pero lo tienes que simplificar y a veces se me va la cabeza. Pero... Pues nada, oye, pues muchísimas gracias, Javier, por este rato. Seguro que les va a encantar pues a las personas que forman parte de nuestro club. Y nada, que un placer de verdad y muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado hoy. No, muchas gracias a vosotras por la invitación y por la oportunidad de expresar y defender un poquito el trabajo que hacemos cada día, ¿no? Gracias, Javier. Sabes tanto que hasta los terapeutas eres un maestro. Bueno, eres un crack. tú no seas modesta, ¿eh? Que Lola desde la verdad, estaba así con la boca abierta, encantada de escucharte, de verdad. Qué maravilla. Gente que sepa tanto. Gracias, Javier. Pues muchas gracias. Gracias.